Lo dijeron tan alto que toda la mesa lo oyó. Mi madre se rió, diciendo que nunca tendría una casa como mi hermana. Cassandra sonrió con sorna, añadiendo que estaría arruinada para siempre. No discutí. No me defendí. Solo sonreí, y ellos confundieron esa sonrisa con una rendición. Semanas después, su coche llegó a mi entrada, con sus llamadas una tras otra, como si de repente tuvieran preguntas sobre la vida que juraron que nunca construiría. Me quedé en la puerta de la casa que, según dijeron, nunca sería mía y escribí 4 palabras que lo pusieron todo patas arriba, fuera de mi propiedad. Crecí en un hogar donde el éxito no solo se fomentaba, sino que se medía, clasificaba y exhibía como trofeos en una repisa. Cassandra, mi hermana, era a quien todos señalaban cuando hablaban de vivir la vida con valentía. 3 años mayor, pulida desde el principio, se deslizó hacia cada logro exactamente como mi madre creía que debía ser una hija. Escuelas de primera, una carrera bien pagada, un matrimonio perfecto con un hombre que encajaba a la perfección con la definición de prestigio de mi madre. Yo era la otra, la callada con los dedos manchados de tinta por dibujar a altas horas de la noche, la que prefería las paletas de colores a las hojas de cálculo, la que nunca encajó en el molde en el que mi madre se pasó años intentando meterme. No entendía por qué alguien elegiría el diseño en lugar de algo estable, por qué yo elegiría un pequeño apartamento en el centro en lugar de un plano suburbano, porque no quería la vida que ella me había ensayado. En cada reunión familiar, los logros de Cassandra se recitaban como escrituras sagradas: nuevo puesto, nueva bonificación, nueva casa, nueva propiedad vacacional. Cada actualización era servida con mi madre radiante a su lado, asintiendo con orgullo como si hubiera construido a mi hermana con sus propias manos. Y luego estaba yo, preguntando por mí de pasada, generalmente seguido de un suspiro, una ceja levantada o un oportuno movimiento de cabeza cuando mencionaba algo que no sonaba lo suficientemente impresionante. Aún así, lo intenté, no para impresionarlos, sino para mantener el contacto, con la esperanza de que algún día me vieran por algo más que la diferencia entre sus expectativas y mis decisiones. Trabajaba a tiempo completo en un estudio creativo, trabajaba como freelance por las noches y a menudo cenaba en mi escritorio porque las ideas no dejaban de surgir. No era rico. No era ostentoso. Pero estaba orgulloso de la vida que estaba construyendo, pieza a pieza, proyecto a proyecto. Luego llegó aquella cena de acción de gracias, aquella en la que la risa de mi madre resonó en la sala después de que alguien elogiara las pequeñas reformas que había hecho en mi apartamento, como si pintar un piso de alquiler fuera una especie de chiste. Aquella en la que Cassandra me dirigió una mirada con esa sonrisa familiar, la que me había acompañado desde la infancia hasta la edad adulta, recordándome siempre mi lugar en la jerarquía familiar. Sin ambición, le susurró mi madre una vez a un familiar, pensando que no la había oído. Elige la lucha, añadió Cassandra años después, cuando rechacé un trabajo corporativo que habría aplastado la parte de mí que aún creía en la creatividad. Pero la verdad era más simple, no quería su versión del éxito. Quería la mía. Aún así, esa noche, los insultos me golpearon de forma diferente. Por primera vez, sentí que algo dentro de mí se calmaba en lugar de agitarse. No sentía la necesidad de explicar por qué mi camino importaba. Ya no sentía el dolor tan fuerte como antes. En cambio, sentí una extraña y constante calma, porque en lo más profundo de mí, algo ya había empezado a cambiar. Después de cenar, volví a mi apartamento con el frío apoderándose de mí de una forma que no podía quitarme. Las luces de la ciudad se difuminaban en el parabrisas, cada una recordándome lo pequeño que creían que era mi mundo. La voz de Cassandra resonaba en mi cabeza, ligera, casi divertida, cuando sonrió con sorna y dijo que estaría arruinado para siempre. No era solo un insulto. Era un veredicto, una sentencia que asumían tener la autoridad para dictar. Pero en algún punto entre la salida de la autopista y la calle estrecha que conducía a mi edificio, algo en mi interior dio un vuelco. No de ira, una ira que comprendía bien, sino de claridad. Me detuve en mi sitio habitual, me senté un momento y me di cuenta de que ya no estaba herido como antes. Ni destrozado, ni humillado, simplemente harto. Subí las escaleras, abrí la puerta y me quedé en medio de mi diminuta sala, mirando los bocetos dispersos, las muestras de color clavadas sobre mi escritorio, los logotipos a medio terminar secándose en mi mesa. No era mucho, pero era mío. Cada cliente que había conseguido, cada diseño que había creado, cada trasnochada que había cimentado algo real, todo me pertenecía. Y de repente, sus opiniones, sus predicciones, sus certezas sobre mi futuro se sintieron pequeñas, más pequeñas que las manchas de pintura en mis vaqueros, más pequeñas que la taza desportillada en mi encimera. Por primera vez en mi vida, sus palabras no dictaban mi valor. A la mañana siguiente, me desperté antes del despertador, no por ansiedad, sino con un propósito.
Abrí mi portátil, revisé las solicitudes de freelance que había estado ignorando a medias y respondí todas. Subí mi tarifa. Organicé mis proyectos. Creé un nuevo diseño para mi portafolio. Planifiqué, no para impresionarlos ni para demostrarles que se equivocaban, sino para construir algo estable, algo escalable, algo de lo que pudiera vivir sin comprometer mi identidad. Mis días cambiaban silenciosamente. Trabajaba a tiempo completo, luego me preparaba una cafetera y me sumergía de lleno en proyectos de branding, pequeñas empresas que me confiaban su identidad, startups que necesitaban a alguien que entendiera cómo el diseño podía cambiar la percepción. La noticia se corrió más rápido de lo esperado. En cuestión de meses, mi lista de clientes se duplicó, luego se triplicó. Los pagos llegaban de forma constante. Ahora muchísimo. Aprendí sobre la marcha. Y con cada paso que daba, hablaba menos en el chat familiar. Dejé de compartir información que nunca valoraban. Dejé sin respuesta los mensajes breves y concisos de mi madre hasta que tuviera tiempo. Cassandra siguió publicando su vida organizada en línea, vacaciones, bolsos, muebles nuevos, y mi madre reeditaba cada momento destacado con su orgullo habitual. Pero nada de eso me conmovía ya. Ese era el cambio, no rencor, sino distancia, una distancia limpia y tranquila. Una noche, después de terminar un proyecto que me dio más dinero en una semana que mi salario de estudio en un mes, me recosté en la silla y sentí que me invadía una quietud, una certeza. No discutí. No me defendí. Simplemente sonreí, porque no tenía ni idea de lo que estaba construyendo, y no iba a decírselo hasta que ya fuera mío. El verdadero punto de inflexión no fue ruidoso. No fue dramático. Era una tranquila tarde de martes en medio de un sprint de proyecto cuando mi contable, tras revisar mis cifras trimestrales, hizo una pausa lo suficientemente larga como para que levantara la vista. Bella, dijo, ajustándose las gafas, quizá deberías empezar a pensar en inversiones a largo plazo. Tienes más dinero del que crees. Me dejó atónito, no porque no creyera en mi trabajo, sino porque nadie me había hablado nunca como si fuera alguien capaz de construir algo sustancial. Ni mi madre, ni Cassandra, ni siquiera mi padre. Escucharlo de alguien que no tenía ningún interés emocional en mi vida me impactó de otra manera. Fue como un permiso, y hasta ese momento no había sabido lo desesperadamente que lo necesitaba. Esa noche, después de enviar los archivos finales a un cliente, me senté en el suelo de mi apartamento, rodeada de plantas, paletas de colores y el tenue murmullo de la ciudad tras mi ventana. Me di cuenta de que el espacio que antes parecía un refugio ahora se sentía demasiado pequeño, no porque me quedara pequeño, sino porque por fin estaba lista para permitirme querer más. No su versión de más, sino la mía. Busqué anuncios sin ninguna expectativa en particular, pasando por entre condominios modernos y nuevas construcciones que parecían todos iguales. Entonces, un titular me llamó la atención: Casa Victoriana Histórica en Millbrook. Algo dentro de mí me atraía. Millbrook era el barrio por el que mi madre solía pasar en coche solo para señalar qué casas pertenecían a verdaderos triunfadores. Hice clic en el anuncio. Ventanales altos, porche envolvente, una torreta llena de luz, carpintería original que pedía a gritos ser restaurada. Parecía una historia esperando ser reescrita. A la mañana siguiente, contacté con el agente inmobiliario. Así conocí a la señorita Rowan, una mujer de cabello canoso, un blazer elegante y una mirada más amable de lo que esperaba. No me miró de arriba abajo como muchos lo habían hecho. No me preguntó si tenía un aval. Solo me preguntó: ¿qué buscas en una casa? Le dije la verdad, algo con historia, algo que pareciera estar esperándome. Me observó un momento y asintió. Entonces creo que deberías verla en persona. Recorrer esa casa fue como adentrarme en la vida que había estado construyendo silenciosamente sin darme cuenta. Los suelos crujían con el tiempo. Las vidrieras esparcían tonos joya por las paredes. La torre se abría a una habitación circular que al instante me pareció una oficina donde las ideas respirarían mejor. Necesitaba reformas, reparaciones, homenajes, pero no me intimidé. Mi Sancha preparada. Cuando conocí a la dueña, la señora Adelaide Hart, solo me hizo una pregunta: ¿te encantará? No me preguntó si podía permitírmelo, ni por qué esta casa, solo eso. Y cuando dije que sí, cuando lo decía en serio, algo en ella se ablandó. 2 semanas después, tras negociaciones, inspecciones y firmas, tenía las llaves. No se lo dije a mi familia. No necesitaba que su aprobación contaminara algo que por fin se sentía puro. Con calma y constancia, comencé la renovación. Trabajé muchas horas, equilibrando los plazos de entrega de los clientes con las decisiones sobre colores de pintura, técnicas de restauración y lámparas que respetaban la estructura de la casa. Con cada azulejo elegido, cada pared reparada,
cada habitación recuperada, sentí que mi vida se expandía de una forma que jamás imaginé. Este fue el comienzo de mi resistencia, no a través de la confrontación, sino de la creación. Las renovaciones terminaron una ventosa mañana de sábado, uno de esos días en que el aire se siente más ligero, como si la casa misma exhalara tras meses de ser tocada, reparada y restaurada. Recorrí cada habitación descalza, con los suelos cálidos bajo la luz. La cocina olía ligeramente a pintura nueva. La sala de la torre brillaba con el suave sol de la mañana, y las vidrieras esparcían colores por los pasillos como silenciosas promesas. Por primera vez en mi vida, me sentí completamente instalada, no terminada, simplemente asentada, como si hubiera alcanzado la versión de mí misma que llevaba años intentando alcanzar. Me mudé en silencio. Sin fanfarrias ni anuncios, solo yo, mis cajas y un hogar que parecía comprender las partes de mí que siempre habían sido ignoradas. Coloqué mis cuadernos de dibujo en los estantes empotrados, colgué mis láminas favoritas sobre la repisa de la chimenea y me quedé en el porche envolvente hasta que el cielo se fundió con el anochecer. 2 semanas después, empezaron las llamadas. Empezaron con mi madre. Su voz oscilaba entre la sospecha y la incredulidad. Bella, tu hermana dijo que le has estado contando a la gente que compraste una casa. ¿Es cierto? Ahí estaba, ni curiosidad, ni orgullo, ni siquiera un ligero interés, solo acusación. Es cierto, dije. ¿Dónde? En Millbrook. Silencio, pesado, aturdido, incrédulo. Finalmente, exhaló con fuerza. Imposible. Entonces, como si recordara que estaba hablando con su propia hija, envía la dirección. Vamos a verla. Casi me río. Después de años menospreciando mi trabajo, desestimando mis decisiones, cuestionando mi valía, lo dijo como si fuera su derecho, como si tuviera derecho a recorrer algo que nunca creyó que yo pudiera construir. Pero por razones que aún no logro explicar del todo, le di la dirección. Quizás por curiosidad, quizás por cierre. Quizás quería que vieran, no por validación, sino por la verdad de en quien me había convertido sin ellos. No preparé nada para su visita. Ni una sola explicación, ni un solo documento. Por primera vez en mi vida, no sentí la necesidad de justificarme. 1 hora después, mientras estaba en la sala de la torreta revisando muestras de color para un cliente, mi teléfono se encendió. Y otra vez, y otra vez. Una llamada tras otra de mi madre. Otra de Cassandra. Un mensaje de ambas. Y luego otro. No contesté. Bajé las escaleras, el suave crujido del pasillo ya me resultaba familiar, y entré en la sala. A través de los vitrales de la ventana, percibí movimiento, un coche que se detenía, portazos, voces que se superponían. Estaban aquí. Me quedé junto a la puerta mientras sus sombras cruzaban el porche. Cassandra llamó primero, rápido, impaciente. Bella, abre la puerta. Otro golpe, más fuerte. Bella, deja de hacer el ridículo. La voz de mi madre espetó, estamos aquí. Déjanos entrar. No preguntaban. Eran dominantes, como siempre. No me moví. No hablé. Solo observé sus siluetas moverse tras el cristal. Entonces mi teléfono se encendió de nuevo, una llamada, luego otra, un mensaje, y luego más. Cada notificación me recordaba cada año que había intentado ganarme su aprobación, cada vez que me había tragado la voz para mantener la paz. Mientras el porche se llenaba de su frustración, me acerqué a la ventana al fondo del pasillo. Desde allí, pude ver la curva del camino de entrada, largo, limpio, bordeado de robles viejos, y su coche aparcado al final, como un eco indeseado de una vida pasada. Bajaron del porche, paseándose de un lado a otro, llamándome de nuevo, con la impaciencia convirtiéndose en algo casi frenético. Podía sentir la urgencia que irradiaban, no porque les importara, sino porque no podían comprender una versión de mi vida que no orbitara la suya. Me impactó lo surrealista que era. Eran las mismas personas que una vez se rieron en la mesa diciendo que nunca tendría un hogar propio, las mismas que declararon que estaría arruinada para siempre, las mismas que no se habían dado cuenta de que construía lenta y silenciosamente una vida que ya no incluía mendigar por un lugar en la suya. Cassandra volvió a llamar. El timbre vibró en el silencioso recibidor. Bella, esto es infantil, dijo con una voz acostumbrada a sonar superior. Solo abre la puerta. Dejé que la llamada se apagara. Recibí otro mensaje, esta vez de mi madre, estamos esperando. Sal. Durante años, ese tono me habría hecho perder el control, luchando por demostrar que merecía algo tan básico como el respeto. Pero en mi propia casa, rodeada de paredes que había elegido, suelos que había restaurado, espacio que había reclamado, algo encajó a la perfección. Cogí el teléfono. Abrí un mensaje nuevo. Escribí despacio, con determinación, sal de mi propiedad. 4 palabras, claras, definitivas, inquebrantables.
Los vi a ambos bajar la vista a sus teléfonos casi al unísono. Primero confusión, luego asombro, luego algo parecido a la incredulidad mientras alzaban la vista hacia la casa. Me adentré más en el pasillo, dejando que las sombras me envolvieran para que no vieran la pequeña y serena sonrisa que se formaba en mis labios. No volvieron a llamar. No me llamaron. Se quedaron allí un buen rato, mirando la casa que una vez dijeron que nunca sería mía, intentando comprender un límite que tenía todo el derecho a establecer. Finalmente, Cassandra se giró primero, con la postura rígida. Mi madre dudó un poco más, mirando hacia el porche como esperando que cambiara de opinión. No lo hice. Caminaron hacia el coche. El motor arrancó. La grava se movió bajo las ruedas al salir marcha atrás del camino de entrada, y con cada giro lento de las ruedas, un peso que no me había dado cuenta del todo que llevaba se desvanecía. No se habían ido para siempre, pero sí su control sobre mi vida. Me quedé sola en el recibidor, la luz se deslizaba por el suelo, la casa se asentaba a mi alrededor con pequeños y suaves chasquidos. El silencio no estaba vacío. Estaba lleno de la persona en la que me había convertido, lleno del futuro que había construido con mis propias manos, lleno de la paz que llega cuando dejas de pedirle a la gente que te trate mejor y, en cambio, entras en la vida donde ya eres suficiente. Ese fue el día en que el pasado finalmente terminó y el día en que mi vida realmente comenzó. En los días posteriores a que se marcharan de mi entrada, el silencio de mi familia se sentía diferente, menos como una ausencia y más como un claro. Sin exigencias, sin comparaciones, sin recordatorios repentinos de mi lugar en la jerarquía familiar. Solo espacio, el tipo de espacio que nunca antes me habían permitido reclamar. Una semana después, Cassandra envió un correo electrónico, sin ser defensivo, sin un mensaje de superioridad, simplemente humano. Admitió que lo que se había repetido toda la vida no era confianza, sino inseguridad, que verme construir algo bajo mis propios términos la obligaba a confrontar la vacuidad de la vida que representaba para obtener aprobación. El mensaje de mi madre llegó después, más breve y tembloroso. No justificó nada, solo dijo que intentaba comprender cómo su versión del amor se había convertido en una presión tan fuerte que me alejó. No me apresuré a responder a ninguno de los dos. La sanación no se acelera, se mueve. Pero por primera vez, no respondía por miedo ni añoranza. Respondía desde un hogar que me sostenía, desde una vida que había forjado sin su permiso. Cuando finalmente respondí, no prometí cercanía. Prometí honestidad y límites. Y eso fue suficiente para empezar algo nuevo. Si esta historia me enseñó algo, es que los límites no son muros, sino puertas que aprendes a proteger. Construí una vida que me dijeron que nunca tendría, y lo hice bajo mis propios términos. Si alguna vez has luchado por ser visto, debes saber que no estás solo. Y si mi historia te quedó grabada, recuerda que tu versión del éxito es la única que importa.